Software Shop, la empresa líder en la implementación de herramientas analíticas y software especializado en Latinoamérica, les da la bienvenida a esta presentación. Este espacio contará con el acompañamiento de Erika Paola Layton, instructora del portafolio cuantitativo en Software Shop, con experiencia en el uso de tecnologías para el análisis de datos cuantitativos aplicadas a investigaciones sobre políticas públicas, estudios de género y educación. Actualmente apoya grupos de investigación y entidades públicas y privadas en temas relacionados con gestión y análisis de datos. Trabaja en proyectos para integración de datos mixtos para entidades que manejen grandes cantidades de información. Bienvenidos. Bienvenidos, como ya les mencionaba Lisa hace un momento, el día de hoy pues vamos a trabajar sobre la herramienta Stata, pensando en el asunto de la estadística, su enseñanza, su aprendizaje y los recursos y herramientas que nos facilita justamente esta herramienta, y cómo desde SoftwareShop pues queremos apoyar como estos procedimientos, y pues todo lo que tiene que ver con la enseñanza y el aprendizaje justamente de esta temática, las aplicaciones y el poder aprovechar de la mejor forma toda esta información. Lo mencionaba Lisa también hace un momento, digamos que la idea es que podamos conocer como todo lo que nos facilita Stata, y cómo justamente en disposición de eso pues nos pone como un esquema sobre el que podemos trabajar. Y para eso pues entonces por acá ya veo que algunas personas nos van contando desde dónde se conectan y su área de trabajo. Quienes pues puedan, también les agradecemos si nos van contando sus aplicaciones y si ya conocen Stata o tal vez si es la primera vez que vamos a ver en funcionamiento la herramienta. Para el día de hoy pues tenemos preparado un esquemita sobre el que vamos a ir trabajando y que vamos a ir abordando diferentes temáticas, pero pues sí me gustaría conocer sus áreas de aplicación, y si de pronto nos cuentan lo que les menciono, si ya han trabajado con Stata en esta o en versiones anteriores. Por acá, en econometría, en estadística, por acá nos van contando salud pública, por acá nos cuentan que son docentes también de economía, por acá también nos van contando la parte de bioestadística, de investigación, bien. Bueno, pues digamos que bajo esta idea, bueno, por acá nos cuentan que se conectan desde sociología, desde investigación. Por acá veamos epidemiología, econometría, investigación de mercados, sector público, biología, auditoría, actuaría por acá, investigación. Bueno, hay bastante variedad en estas aplicaciones y asimismo pues quisiéramos presentar justamente la herramienta de forma que pues sea un recurso que nos facilite las posibilidades en las aplicaciones. Bueno, por acá también hay personas que nos cuentan que no conocen Stata, que no han trabajado antes en Stata, que han trabajado en versiones anteriores. Entonces, bueno, eso nos da un amplio marco para la aplicación y para la presentación del día de hoy. Pues iniciemos por acá, entonces, hablando de qué es Stata, para quienes nos cuentan que no conocen Stata. Stata, permítanme, voy a apagar un momento la cámara mientras hacemos la presentación y demás, y sobre las preguntas la volvemos a habilitar para que sea más fácil para quienes están en un dispositivo móvil trabajando. Listo. Ahora sí, bueno. Pues Stata es quizá el software estadístico mayormente documentado en términos de su información y de sus procedimientos. Es un software que facilita el trabajo con diversidad de posibilidades, porque nos presenta aplicaciones para la gestión, para el análisis y la visualización de los datos cuantitativos. Digamos que han venido surgiendo algunas aplicaciones para poder trabajar justamente estos alcances de métodos mixtos, y algunas posibilidades que han surgido también en estas últimas versiones,
para el trabajo con la integración con algunos lenguajes de programación. Entonces, bueno, en esta presentación lo que vamos a abordar es la utilidad del software para trabajar desde procedimientos estadísticos generales y transversales hasta opciones más puntuales y específicas aplicadas a diferentes áreas del conocimiento. Y bueno, para eso pues hagamos un recorrido inicial sobre Stata. Cuando hablamos de una tabla de datos o cuando hablamos de recolección de información o cuando hablamos de administración de esa información o esos conjuntos de datos, pensamos en tres cuestiones primordiales que debemos abordar: la administración, el análisis y la visualización de esa información. Puntualmente, en este caso, pues estamos hablando de información cuantitativa, que nos permite administrar pues justamente Stata. Y en términos de eso, pues nos provee herramientas que van a ir apuntando pues a esos tres puntos. La administración, que va a ir muy de la mano con la gestión, el poder, por ejemplo, convertir variables, recodificarlas, revisar qué sucede en términos de los duplicados, por ejemplo, ver si existen o no existen valores vacíos, si existen valores atípicos, alrededor de las medidas de tendencia central, cómo se están comportando nuestros datos, si debemos suavizar nuestra información, si debemos estandarizarla. Y bueno, digamos que en disposición de eso, iniciamos con unos análisis. Entonces, lo primero que hacemos al momento de enfrentarnos con una tabla de datos, pues va a ser justamente la parte descriptiva. La parte descriptiva, pues generalmente la pasamos muy rápido, pero pues al final, digamos que si nos detenemos a pensar como en esta cuestión, pues es la que nos va a generar un suministro importante para el resto de la investigación o del análisis. A partir de esa parte descriptiva, pues definimos qué procedimientos podemos aplicarle a nuestros datos, el comportamiento de esa información, si podemos o no aplicar algún modelo en específico, algún procedimiento en específico. Y posterior a eso, digamos que está el cómo comunicamos esas ideas y cómo comunicamos esa información. Y es allí donde aparece la visualización de los datos. Y por eso, pues digamos que estos tres puntos van a estar presentes en todo el tiempo que estemos hablando de la parte estadística. Esto, digamos que lo apropia Stata en una interfaz gráfica que sea potente, pero que a la vez sea fácil de usar. Y digamos que al final, ¿esto qué nos representa? Pues un fácil aprendizaje de la herramienta y una fácil enseñanza de la misma. Al final de todo esto, pues digamos que es importante tener en cuenta que Stata es justamente eso, una herramienta, y lo que nos va a facilitar pues son los diferentes procesamientos y procedimientos sobre los que nos vamos a apoyar. Entonces, cuenta con una gran diversidad de procedimientos estadísticos que van, como lo mencionaba hace un ratito, desde lo descriptivo, desde lo general, hasta cuestiones un poquito más particulares y aplicadas en distintas áreas del conocimiento. Em, es un software que está pensado de forma integral. Entonces, todo lo que nos facilita dentro de su interfaz lo vamos a encontrar en el mismo lugar. No tenemos que pensar tal vez en adquirir un módulo adicional, no tenemos que pensar en instalarle otra cuestión por fuera de Stata, sino que todo lo que generemos, todo lo que corramos y todo lo que instalemos lo hacemos dentro de la misma interfaz. Entonces todo está integrado y allí podemos encontrarnos con cuestiones como ir, por ejemplo, desde la parte de estadística básica, el poder diferenciar variables, tipos de variables. Allí definimos entonces los tipos de estudio que quisiéramos trabajar también. Entonces podemos ir revisando cuáles se ajustan, podemos trabajar la parte de gestión de datos, podemos asociar a esto pues algún procedimiento, por ejemplo, no sé, un método multivariado, quisiéramos hacer un análisis de correspondencias, quisiéramos trabajar alguna análisis, por ejemplo, de una encuesta, o quisiéramos ver la validación de un instrumento. Todo eso lo vamos a poder hacer dentro de la misma interfaz, justo por esta razón, porque es un software que está pensado en ese sentido.
Habíamos hablado de que pues la idea era pensar en el asunto de los recursos con los que cuentan los docentes y los estudiantes para el aprendizaje de la estadística. Y digamos que acá hay una cosa bien particular y bien importante, y es que la estadística es transversal y debe estar al servicio de las demás áreas, para permitirnos comunicar información, para permitirnos contar historias con nuestros datos, y por eso pues vemos aquí la estadística como acá en el centro para que veamos como el resto de la información. Entonces, podemos encontrar aplicaciones y por eso les preguntaba como de qué áreas nos acompañan, ¿no? Entonces encontramos aplicaciones para la parte de economía, para la parte de administración, para la parte de psicología, de marketing, de relaciones internacionales, de sociología. Por aquí quienes nos contaban, por ejemplo, que trabajan para el sector público, entonces encontramos algunas aplicaciones, por ejemplo, para evaluación de impacto. Podemos trabajar algunas opciones desde la parte de psicología como teoría de respuesta al ítem. Podemos trabajar desde la parte de marketing con un panel personalizado para teoría de respuesta al ítem y encuestas. Podemos verificar información desde distintos ámbitos, y por aquí nos contaba alguien que era de ciencias de la computación. En esta última versión se han incluido algunas opciones que van muy de la mano con toda esta línea que ha venido poniéndose muy en boga, de la parte bayesiana, de la parte de ciencia de datos, y de la parte de integración y de Big Data. Bueno, entonces esto pues está apoyado en una interfaz gráfica pensada en la usabilidad y la eficiencia de los procesos. Por eso contamos con opciones mediante un clic. ¿Y eso qué nos facilita? Pues que todo el menú sea muy fácil de recorrer, y de esa forma pues podamos apropiar la información más fácil y que podamos conocer como todo el recorrido inicial que pudiésemos hacer sobre los procedimientos. Cuenta con una capacidad para permitirnos procesar los datos, y que posterior a eso podamos hacer los análisis y que comuniquemos nuestros resultados. Y podemos trabajar desde la parte de automatización y rutinas. Esas tres características pues van a convertir a Stata en una herramienta que sea fácil de usar, que sea fácil de enseñar, pero que sea muy completa al momento de trabajar con ella. Entonces, bueno, vamos por aquí. Hablábamos de la transversalidad de la estadística, y de la posibilidad pues que nos da al momento de trabajar con otras áreas. De las definiciones de estadística encontramos muchísimas, pero digamos que una que nos puede servir bastante es pensar en este momento la estadística como una ciencia transversal, como lo mencionaba hace un ratito, que nos facilite, en este caso, tres cuestiones: la revisión, la organización y la descripción de los datos, la conversación entre distintas disciplinas y las aplicaciones y el aprovechamiento de la información. ¿En términos de qué? En términos de que una vez hemos analizado nuestros datos y queremos comunicarlos, pues vayamos apoyándonos en estas rutinas que vamos definiendo para poder comunicar esa información. Por acá nos iban haciendo algunas preguntas, voy a tratar de ir viendo como el chat, de manera que pueda irlas incluyendo en lo que voy contando. Algunas ventajas, algunos recursos y herramientas con las que cuenta el software. Tiene muchísimas, pero en este caso me voy a centrar en tres, pensando justo en el asunto de los recursos con los que contamos para la parte del apoyo de la enseñanza y la educación estadística. Entonces, el primero es la documentación. Al principio mencionaba que es quizá el software con mayor documentación asociada a sus procedimientos. Y es que cuenta incluso con una editorial propia, y cuenta adicional, ya en un momento lo vemos, con una interfaz asociada a cada uno de los procedimientos, con una documentación y apoyo. Entonces, para realizar cualquier tipo de procedimiento estadístico, incluyendo los más especializados, va a facilitarnos una documentación en formato PDF, en ocasiones videos,
y algunos ejemplos de apoyo. Siempre vamos a encontrar una descripción detallada de cada uno de los procedimientos para que los podamos revisar y que podamos correr pues, en adjunto la información. Entonces encontramos recursos PDF, bibliografía asociada, nos refieren en algunos casos documentos o textos que nos hablen pues justamente de ese procedimiento. Entonces no nos deja solamente en cómo está programado el procedimiento, qué necesitamos para desarrollar ese procedimiento, sino que nos sugiere alguna bibliografía recomendada. Podemos desarrollar guías de trabajo sobre la información que vamos trabajando, los ejemplos de apoyo que van a ser estos conjuntos de datos que vienen precargados una vez hacemos la instalación de Stata, y el acceso a algunas bibliotecas para bases de datos como las bases de la Reserva Federal y algunas otras que ya menciono en un momento cuando estemos dentro de la interfaz para que sea más fácil de trabajar. Y videos que nos permiten apoyar pues distintos procedimientos. Esos videos los pueden encontrar, incluso creo que se los están compartiendo por el chat, corresponden a videos en español que se han venido desarrollando para cada una de las tareas y procedimientos que están asociados a Stata en distintas aplicaciones, en distintas áreas del conocimiento. Allí hay más de 200 reproducciones, perdón, más de 200 videos que pueden reproducir asociados a distintas temáticas. Una segunda característica que va muy de la mano con esta parte pues, de la academia, de la publicación científica, es justamente esta posibilidad de exportación y de publicación. Los resultados que obtenemos en Stata, ya sean tablas o gráficos, los podemos exportar en distintos formatos. Estos pues vienen adaptados ya en algunos casos a revistas indexadas, y pues así vamos a reducir como el tiempo adicional que requeriríamos invertir en ajustes asociados. Entonces, por ejemplo, en este caso, podemos visualizar un mapa, al final lo vamos a ejecutar y lo vamos a ver ya en términos de la elaboración, algunas gráficas y la posibilidad de construir tablas y de reproducirlas. Entonces sabemos que en ocasiones, por ejemplo, podemos dictar un curso asociado a la parte de estadística descriptiva o asociado a la parte de estadística inferencial o un curso de regresión, y sabemos que siempre pues tenemos que correr un ejemplo particular, lo podemos crear y podemos compartir esas guías de trabajo. Ya en un momento lo mostramos sobre Stata. Y el tercer ítem allí asociado es la compatibilidad. Stata cuenta con un control de versiones integrado y por tanto pues, nos va a permitir ejecutar archivos de versiones anteriores en una más reciente y no vamos a tener inconveniente alguno. Adicional es multiplataforma. En ocasiones tenemos, por ejemplo, estudiantes o colegas que están trabajando en Windows y otros que están trabajando en Mac, otros que incluso puedan estar trabajando en Linux, y podemos pasar archivos, podemos compartir información sin ningún inconveniente, porque todos los formatos van a ser compatibles. Entonces no es necesario que transformemos archivos para pasar de una a otra plataforma, de uno a otro sistema operativo. Adicionalmente, pues vamos a poder importar de forma rápida y fácil conjuntos de datos de otros paquetes estadísticos, hojas de cálculo o bases de datos. ¿Listo? Entonces, digamos que asociado a esto, pues quisiéramos presentarles una propuesta de trabajo que ha venido surgiendo justo sobre la interfaz. Y entonces, no sé si me cuentan por el chat si ya estamos viendo Stata en este momento. Deben estar viendo una pantalla que tiene un loguito en el centro. Listo. Muchas gracias por acá. Me están confirmando. Muy amables. Rápidamente les presento 4 pantallas sobre las que me voy a estar moviendo para que tengamos esto presente. Una ventana de resultados, que pues allí vamos a anotar todo lo que ejecutemos. Una ventana de revisión, que básicamente va a corresponder a nuestro historial. Entonces, todo lo que ejecutemos mediante ventanas o lo que le vayamos indicando al software que vaya realizando, lo vamos a encontrar justo en esta ventana, en un formato de comandos. Por esa misma razón, entonces, tenemos una ventana de comandos que nos va a facilitar pues, la inclusión de distintas instrucciones mediante líneas de código.
Y estas dos de acá, que van a ser bien importantes al momento de trabajar con las variables, porque nos van a distinguir la información, qué tipo de información estamos trabajando, el espacio que nos está ocupando nuestro conjunto de datos en disco, si tenemos, por ejemplo, notas que hayamos añadido, si tenemos, por ejemplo, información sobre la que vayamos trabajando y haciendo alguna puntualización. Entonces, todo eso lo vamos viendo acá. Entonces, teniendo esas cuatro secciones, entonces voy a iniciar con la presentación ya sobre los ejemplos en Stata. Permítanme, voy a borrar esto y me voy a mover acá con un apuntador para que sea más fácil de seguir el mouse. Listo. Entonces, Stata cuenta con un menú de archivo en el que vamos a crear. Lo primero, pues, es una grabación de nuestra pantalla de resultados y este va a corresponder a un archivo log. Entonces, ese archivo log lo que va a hacer es grabar todo lo que hagamos, de manera que podamos procesar esa información. Entonces, me voy a ir por acá. Yo quiero trabajar en esta carpeta y le voy a decir que este se va a llamar Stata Educación. Listo. Y lo guardamos. Fíjense que en efecto genera la información tal cual, como una grabación. Va a empezar a grabar desde las 11:24 del 16 de febrero. Y aquí me dice en dónde lo va a guardar. ¿Listo? Entonces, ¿para qué nos funciona este archivo? Cuando nosotros queremos compartir resultados, pues este lo que va a hacer es grabar justamente los resultados. Fíjense, por favor, que cada vez que yo genere alguna instrucción, me va a ir apareciendo en la ventana de revisión. Entonces, yo puedo construir guías completas de trabajo para compartirle a mis estudiantes. Para eso lo que voy a hacer es definir un directorio de trabajo, que es la carpeta justo que ustedes veían allí, que se llama Recursos de Educación. Entonces, voy a cambiar mi directorio de trabajo. Me voy a mover acá. Miren que acá yo puedo cargar el que yo desee. Y le voy a decir a mi carpeta, pues que me ubique justamente la información que quiero trabajar. ¿Listo? Ay, perdón, que aquí me salí. Listo. Esta es la que quiero trabajar. Y allí voy a estar pues todo el tiempo. Entonces tengo definido mi directorio de trabajo, tengo definida mi información y lo que voy a hacer a continuación pues es moverme sobre un archivo de notas que básicamente pues me va a facilitar la información y la inclusión de proyectos. Este va a ser el manejador de proyectos de Stata. Entonces le voy a pedir que me facilite la creación de uno de esos archivos. ¿Listo? Entonces ese lo encontramos justo acá en donde encontramos como un lapicito con unas notas. ¿Listo? Entonces fíjense que acá tengo mi archivo que está asociado al DoFile y le voy a decir que me permita la creación de un nuevo proyecto. Entonces tenemos acá nuestro proyecto, lo voy a crear dentro de esta misma carpeta, le voy a decir que se va a hacer el de educación, perdón, recursos de educación. Y lo voy a guardar. Entonces fíjense que aquí se habilitó un espacio en una carpeta. Entonces, como docentes, lo que podríamos hacer es crear nuestra carpeta y añadir un archivo o un directorio existente. Los directorios de Stata van a corresponder, pues, básicamente como a estas carpetas en las que vamos a almacenar toda la información, de manera que no tengamos que estar corriendo para un lado y para el otro y que ubiquemos, pues, más fácilmente nuestra información. Fíjense que acá me muestra como todos mis archivos, me muestra como todo lo que puedo ir recorriendo. Y si se dan cuenta, pues me muestra los distintos formatos, ¿sí? Los distintos formatos que hay disponibles. Acá me gustaría que tuviéramos una cosa presente, perdón, voy a añadir la carpeta primero, ¿listo? Y es que nosotros podemos añadir cualquier tipo de archivo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, voy a abrir este descriptivo. Fíjense que acá tengo algunos que aparecen con un iconito, y todos esos que aparecen con un iconito es porque corresponden a un archivo de Stata. Voy a abrir este, por ejemplo. Entonces acá siguen con un archivito en Stata. Pero, por ejemplo, al abrir este, me aparecen unos archivos en Excel, me aparecen unos archivos vectorizados, me aparecen unos archivos en PNG, en JPG. Y fíjense, adicionalmente, que cualquiera de estos, yo los puedo abrir. Ah, perdón, que se me abrió aquí en la otra ventana, ya la muevo. Un segundito, listo. Entonces, fíjense que aquí ya tengo mis archivos en cualquier formato y los puedo administrar desde acá. Entonces esto me representa una ventaja y es que no voy a tener que estar compartiendo archivos y archivos y archivos adicionales, sino que yo puedo compartir proyectos completos con mis estudiantes o con mis colegas
y ellos van a poder replicar mi información de forma ordenada, tal como ya la estoy aquí armando. Entonces, fíjense que tenemos, me dicen que hay un problema con el audio. ¿Alguien me podría confirmar si me están escuchando bien? Se escucha correctamente. No sé si alguien más tiene algún inconveniente, nos pueden escribir. Muchísimas gracias. Ya nos están confirmando que puede ser una cuestión tal vez particular. Listo. Entonces tenemos nuestras carpetas. Entonces fíjense que, por ejemplo, acá tenemos una carpeta para estadística descriptiva, una carpeta para estadística descriptiva multivariada, una carpeta para probabilidad, para regresión. Y aquí yo puedo incluso añadir textos, ¿sí? Puedo añadir libros. Miren que acá hay formatos PDFs, aquí hay distintos formatos. Entonces, pues podemos ir haciendo el seguimiento de nuestra información de esa forma. Entonces, vamos por acá a hacer lo siguiente, y es que vamos a cargar unos conjuntos de datos, y recuerden que lo que les estaba proponiendo hace un momento es pensemos en Stata, en este caso con este proyecto, como un maletín. Entonces le vamos a pedir a ese maletín distintos bolsillos, que para este caso pues serían cada una de las carpetas que estábamos viendo acá, y a esas carpetas pues vamos a administrarles como la información para poder irnos moviendo sobre esos bolsillos. Entonces lo que vamos a hacer es ir al menú de datos, ¿sí? Y aquí vamos a ejecutar esos bolsillos, esos manejadores de marcos de datos. Entonces, ¿qué van a hacer los marcos de datos? Pues lo que van es a habilitarnos distintos espacios para cargar distintos conjuntos de datos. ¿Listo? Entonces voy a crear varios, en este caso voy a crear 3, entonces al primero le voy a poner base 2, voy a renombrar este que está por default, le voy a poner base 1, por acá vamos a crear otro que se llame base 3, otro que se llame base 4, bueno, creemos un último, base 5, para que podamos administrar todas esas que teníamos allí y vayamos viendo como la información disponible. Listo. Entonces, vamos a movernos sobre este otro menú que teníamos por acá. Entonces, tenemos acá la información, las variables, los marcos de datos, y fíjense, aquí nos dice en cuál nos vamos a mover, ¿sí? Acá están todos. Entonces, vamos a cargar el primero. El primero va a estar asociado con la parte descriptiva. Entonces, yo voy a abrir aquí mi información. Fíjense que acá me muestra como todo lo que puedo trabajar. ¿Listo? Voy a traer mi tabla de datos. ¿Listo? Perdón, aquí un segundito. Listo, aquí sí, ahora sí. Entonces, yo podría o bien importar distintos tipos de archivos que vayan desde... Ay, perdón, que acá se trabó la pantalla. Listo. Yo podría bien importar los distintos tipos de archivos que van desde un archivo en XLS hasta poderme conectar con fuentes de datos mediante ODBC. Y las dos que les mencionaba hace un momentito, los datos económicos de la Reserva Federal y la base de datos de Javier Analytics. Entonces, aquí ya tengo una de estas posibilidades para acceder a otros conjuntos de datos que podemos usar como ejemplo y como validación para nuestros datos. Entonces acá voy a irme a la ejecución y la apertura de mi tabla de datos. Entonces, como ya la tengo creada, no voy a ir a la opción de importación, sino de apertura. Para eso me voy aquí a la opción archivo, abrir, y aquí entonces voy a cargar mis datos. ¿Listo? Entonces, fíjense que acá yo tengo pues distintos archivos. Siempre que me aparezcan en color azulito o que digan Stata al inicio, pues van a corresponder a estos tipos de archivo. ¿Listo? Entonces voy a abrir este. Bueno, entonces el primero que dijimos está asociado con la parte descriptiva y con la parte de introducción a la estadística. Por acá nos decían en el chat que algunas personas están acostumbradas a trabajar en Excel. Entonces, fíjense que lo que yo hago es habilitar la visualización de mis datos, y va a ser algo así como revisar cada una de las tablas que tenemos en una hoja en Excel, en un libro en Excel. Entonces, fíjense que acá tengo mi hoja de trabajo, pero con una cosa adicional. Entonces, cuando empezamos con el concepto de variable, pues tenemos que incluirle al estudiante el asunto de una variable cualitativa, una variable cuantitativa, cuándo es una variable de razón, cuándo es una variable, por ejemplo, categórica, y todo eso lo podemos trabajar desde acá. Fíjense que en esta tabla tenemos 3 colores asociados a cada una de estas variables. Entonces, la primera corresponde a una cuestión alfanumérica. Si se dan cuenta, entonces acá nos aparecen como los textos y nos aparecen en rojo. No es porque haya un error, es porque toma las variables, alfanuméricas en color rojo.
las variables categóricas con una asignación de valor, entonces las tomo aquí en color azul, y las variables en color negro son las que están denotadas en esta tabla de datos como una variable numérica. ¿Listo? Entonces eso nos facilita dos cosas. La primera, que podamos trabajar pues este concepto de la distinción de variables, y la segunda, que podamos tener un control sobre nuestra información. Entonces siempre vamos a hacer pues los ajustes y demás sobre un manejador de variables. Entonces voy a minimizar acá un segundito y voy a abrir este manejador de variables. Entonces ese manejador de variables sucede asociado a esta información que les estaba mencionando. Entonces tenemos el nombre, la etiqueta, el tipo de variable, entonces acá ya podemos empezar a trabajar con esto, las etiquetas de valor y, por ejemplo, podemos añadir notas a nuestro conjunto de datos. Entonces, si nosotros compartimos un do file con nuestros estudiantes, podemos trabajarlo desde acá, dejar las notas asociadas a los conjuntos, pero adicional, podemos crear un archivito en el que le vamos a dar las instrucciones de qué debería realizar el estudiante con ese conjunto de datos. ¿Listo? Entonces, estábamos en el marco 1. Voy a mover y voy a crear otra base. Entonces, base 2. Fíjense que automáticamente quedó en limpio este de acá y me voy a mover aquí sobre mi segunda carpeta. Entonces, en la segunda carpeta que quiero, a la que aquí le quiero dar apertura. Entonces, a probabilidad. Fíjense que, por ejemplo, yo tengo aquí, a ver, ampliemos acá un poquito, un PPT con distribuciones de probabilidad discreta. Entonces voy a ejecutar este archivo. Perdón que me quedó en la otra pantalla, lo muevo por acá. Listo. Y yo aquí tengo pues unas instrucciones sobre las distribuciones de probabilidad discreta, sobre algunas de las distribuciones de probabilidad discreta. Entonces en esta presentación le cuento al estudiante sobre la distribución binomial, sobre la distribución uniforme y sobre la distribución hipergeométrica. Adicional, entonces, yo puedo crear un archivito, en este caso un archivo do, fíjense acá. Entonces lo voy a ejecutar y van a notar que se va a habilitar aquí mi guía. ¿Listo? Y entonces aquí en mi guía le voy a contar para qué sirve este. Entonces lo primero que le voy a decir es, mire, vamos a trabajar primero con la distribución binomial. ¿Sí? Entonces yo voy a crear estas observaciones. ¿Listo? Entonces genero 11 observaciones, fíjense que acá. Entonces me dice, bueno, ¿para qué generé esto? Para generar 11 espacios. Ahora voy a generar una variable aleatoria, porque ya le expliqué que era una variable aleatoria. Entonces genero mi información, ejecuto mi información, y aquí pues voy a ir añadiendo comentarios sobre lo que voy trabajando, ¿sí? Acá entonces le digo, bueno, vamos a generar una variable que se llame probabilidades, y la vamos a definir mediante esta estructura, ¿sí? ¿Por qué razón la vamos a definir de esta estructura? Entonces, por acá nosotros teníamos, perdón, me regreso, en la distribución binomial, la forma pues que toma esa función de densidad. Entonces aquí le estoy contando qué es cada una de esas cosas, ¿sí? Entonces acá le pongo un ejercicio, añado mi ejercicio, por acá está, le pues cuento cómo se va a mover esa distribución binomial, y en este caso pues le voy generando la información para que pueda ir revisando, ¿sí? Entonces yo puedo compartir mis guías de trabajo de esta forma, habilito pues cada uno de los espacios, le voy contando qué debe hacer, y pues el estudiante simplemente me va generando las respuestas asociadas a esta parte. Entonces yo puedo hacer un acompañamiento muy amable en términos de esta parte, y fíjense que pues esto nos da un plus, ¿no? Es más sencillo entender los conceptos cuando vamos viendo cómo se van moviendo sobre esta información. Aquí generé uno que no iba, y por eso se me repitió. ¿Listo? Entonces fíjense que acá tengo mi información, voy notando los resultados, y adicional, pues entonces le envío una guía de trabajo, por ejemplo, perdón, en un formato PDF o en un formato PowerPoint. Listo. Movámonos sobre otra de las bases. Entonces creemos otro documento, base 3. Entonces por aquí teníamos, perdón, un segundito. Me vuelvo aquí al file. Listo, por acá teníamos otra de las secciones asociadas, por ejemplo, a teoría de respuesta al ítem, ¿sí? Por acá lo tenemos, y una sección asociada a los reportes, ¿sí? Entonces, por acá está la información. ¿Listo? Entonces, voy a habilitar esta sección asociada a los reportes. ¿Listo? Entonces, de nuevo, yo puedo compartir el enlace de la
el enlace no, sino el do file de mi información, y de esta manera pues la persona puede ir trabajando muy fácilmente con los datos y con los conjuntos que le estoy facilitando. Pues también puedo unificar la información y puedo ir revisando que todo pues vaya coincidiendo, justo porque ya le he contado a qué resultado debe llegar con las estructuras que le voy facilitando. Entonces, vamos a construir un reporte teniendo en cuenta pues toda esta parte de la parte descriptiva y toda esta parte de tablas y de visualización. Entonces podemos trabajar, por ejemplo, con los gráficos y con las medidas de tendencia central. Entonces vamos a construir aquí un sumario. Entonces vamos a datos. Voy a moverme en este caso solo sobre la ventana y ya les muestro entonces cómo queda el do file. Entonces voy a generar aquí la descripción de mis datos sobre un codebook. Este codebook pues corresponde a describir el contenido de la información. Entonces yo puedo seleccionar una o varias de esas pantallas. Y aquí abajito, entonces fíjense que me aparecen 3 botoncitos. Uno de ellos corresponde al menú de ayuda. Ese menú de ayuda entonces empieza pues a dar sentido a esto que les comentaba hace un rato de cada procedimiento está muy bien documentado y muy bien detallado. Entonces fíjense que acá tenemos como los ejemplos, a dónde debemos llegar, cuáles son las bases que deberíamos cargar para correr este ejemplo. Entonces acá hay uno, temperatura de ciudades y el de autos. Entonces cada uno de esos pues nos facilita como la información. Y adicional, aquí arribita nos dice, bueno, acá hay un manual completo para que usted revise la documentación en formato PDF. Fíjense que acá está toda la instrucción. Entonces, por ejemplo, si lo quiero trabajar mediante el menú, ¿cómo lo ejecuto? Entonces voy al menú de datos, describo los datos y describo los datos en su contenido a modo de código. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Entonces le voy a decir, bueno, haga esto por favor. ¿Listo? Entonces tengo mi información y fíjense que acá pues está este concepto que les hablaba hace un momento, ¿no? Entonces una variable de tipo string, entonces en este caso es una alfanumérica, una variable de tipo byte, ¿sí? Que corresponde además a una variable que cuenta con una etiqueta, ¿sí? Me hace una primera tabulación y me indica si hay o no hay valores perdidos. Fíjense que adicional hay unas notas, entonces yo puedo añadirle notas a mis estudiantes cuando haga una modificación de las variables, por ejemplo. Entonces en este caso tenemos 15 variables y 3.928 observaciones. Acá nos va a indicar pues si está ordenado por alguna cuestión particular. Bueno, entonces tenemos nuestra parte descriptiva. Vamos a construir entonces un sumario. Entonces sumarios, estadísticas descriptivas. Nos vamos aquí al sumario de estadísticas. Y por ejemplo, vamos a trabajar con la variable, en este caso edad. Fíjense que aparece acá. Edad. Y le voy a decir, bueno, a mí me gustaría que comparara las edades, en este caso, por estado civil. Listo. Entonces tengo mi información por estado civil y le vamos a decir en principio que despliegue de forma estándar esta información. Entonces, ¿qué tenemos acá? El número de observaciones, la media, la desviación estándar, el mínimo y el máximo. Entonces ya empezamos a pensar tal vez en cómo se están comportando esos datos. Perdón un segundito, vamos a habilitar aquí nuevamente la pantalla. Listo. Entonces, le voy a decir adicional que yo quisiera que pues me haga unas comparaciones sobre esa información. Entonces, para eso, yo cuento con unas tablas que me van a añadir los sumarios estadísticos. Entonces, aquí podríamos muy bien incluir, por ejemplo, un gráfico de cajas y bigotes, ¿sí? Para ver cómo, hacia dónde se acumulan los datos, para ver qué tan bien comportados están en términos de la información asociada a las medidas de tendencia central. Entonces, bueno, hagámoslo por ahora solamente la edad y ya lo dividimos por grupos como lo dejamos en el otro lado. Listo, entonces activemos el mínimo, vamos a activar el percentil 25, vamos a activar la media, la mediana o el percentil 50 que estaba por acá. Vamos a activar también la varianza de la información y por acá la kurtosis y por acá la asimetría. Listo, entonces ya tengo mi información, por ahora lo vamos a dar aquí, listo, traigamos este. Y entonces dijimos por estado civil. Enviamos la información y fíjense que tenemos una tablita ajustada
para estos segmentos que quisiéramos ver. Entonces ya podemos hacer comparaciones 2 a 2 y con respecto al total. Entonces tenemos esta tablita y la podemos exportar. Entonces tenemos dos opciones para esto. Una de ellas es este comando, el asdoc. Permítanme, entonces voy a exportar aquí este comando. Aquí, listo. Tenemos un archivo. Entonces ya tenemos, perdón que se quedó aquí en este otro lado. Ya, entonces tenemos, perdón. Listo, ahora sí. Es que se me quedó aquí trabada la pantalla. Listo. Entonces tenemos nuestra información, la podemos exportar de manera directa a una tablita en Word o podemos construir tablas completas, perdón, vamos a cerrar acá, mediante una de las funcionalidades que apareció pues en esta versión ya dentro de los menús, que son las tablas y las colecciones. Entonces nosotros podemos crear una tabla de frecuencias con estos sumarios estadísticos. Entonces queremos, por ejemplo, tomar, en este caso, perdón, el estado civil, dijimos, y vamos a generar estadísticos para la variable edad. Entonces, por ejemplo, la media para la variable edad. Lo aceptamos y añadimos una segunda. Entonces le vamos a decir que añada también, por ahora hagámoslo solo con 2, para que veamos esto rápidamente y lo podamos exportar. Listo. Entonces voy a dejar estas dos. Fíjense, aquí tenemos ya la media y la varianza. Y le voy a decir, bueno, yo quisiera que esto lo trabajen también en otra herramienta. Entonces es muy común ver que, por ejemplo, en, no sé, las publicaciones tengamos que trabajar en formatos como Overleaf, formatos como LaTeX, y que tengamos que ajustar esta información. Entonces, para eso, Stata pues ha incluido una sección de tablas y colecciones que va a facilitar pues esta parte. Entonces, nosotros podemos aquí seleccionar la exportación. Toda esta parte la podemos configurar y la podemos modificar y personalizar de una muy buena forma. Encontramos un par de videos por allí en la página web. Voy aquí a generar un reporte. Entonces aquí, ejemplo 1. Y le voy a decir OK a esto. Y voy a dividir también esto en otro formato. Ahorita lo exporté en un documento Word y voy a exportarlo también en un documento en LaTeX. ¿Listo? Le voy a poner ejemplo 2 y le voy a decir OK. Listo. Entonces ya tengo mi información, ¿sí?, asociada a estos dos. Voy a cerrar este de acá y fíjense que acá me aparecen ambos recursos. Entonces el que está en documento Word es muy similar al que estábamos viendo hace un momentito, y el que está en archivo.txt. Entonces fíjense que acá ya estamos como avanzando 2 pasitos más, ¿no? Podemos trabajar con la parte de menús, de ventanas, y podemos irle mostrando también al estudiante cómo trabajar con otras herramientas. Adicional, pues digamos que ha surgido la posibilidad de hacer conexiones con Python. Entonces podemos trabajar incluso en Jupyter Notebook o traer comandos asociados pues a Python y trabajarlos dentro de Stata. Entonces vamos a añadir a esta información un gráfico. Entonces dijimos que vamos a pensar en el gráfico de cajas. Vamos a tomar ese gráfico de cajas con la información que le quiero dar al estudiante. Entonces yo estoy trabajando con la variable edad. Quiero un gráfico por categorías para poder hacer las comparaciones como hicimos la tabla. Entonces voy a tomar el estado civil en este caso y le agrego un gráfico con totales para que se vea tal cual como en nuestra tablita. Listo. Permítanme, voy a generarlo horizontal para verlo más bonito acá. Listo. Entonces fíjense que acá ya tenemos los valores atípicos por cada uno de las categorías que hemos segmentado en este caso, y tenemos el total de nuestra información. Este grafiquito yo lo podría exportar, ¿sí? Simplemente lo guardo como acá en descriptiva, perdón. Entonces le voy a poner cajas y bigotes. Listo. Y lo guardo. Entonces sobre este gráfico yo puedo hacer anotaciones. Perdón, aquí un segundo. Habilito la edición.
yo puedo hacer anotaciones, puedo poner textos completos, poner títulos o hacer referencias dentro de mi información y puedo editar pues mi información. Entonces podría aquí, por ejemplo, anotar la parte de las medidas de tendencia central, la parte de datos atípicos, la parte de asimetría de kurtosis. Y si, por ejemplo, entonces empezáramos a pensar en los histogramas y en la distribución de nuestros datos, podríamos añadirlo de la misma forma. Entonces voy a cerrar por aquí y me muevo acá sobre este menú que les estaba contando hace un momento. Entonces, en este momento estamos en base 1. Vamos a movernos sobre otra de las bases. Entonces dijimos que podemos trabajar con distintos conjuntos de datos, con distintas aplicaciones. Entonces, por ejemplo, vamos a abrir base 4. Vamos a cambiarnos acá a base 4 para que tengamos un espacio libre. Y vamos a cargar una nueva base de datos. Entonces, perdón, aquí un segundito. Voy a cerrar este de acá. Y, por ejemplo, abramos este de multivariable. ¿Listo? Entonces voy a habilitar esta tabla de datos. Entonces esta corresponde a la parte de clúster y voy a abrir este archivo do file. Entonces aquí ya tengo mi información, ¿sí? Entonces yo quisiera, por ejemplo, un sumario para todas mis variables, para segmentar, por ejemplo, un grupo de clientes. Listo. Entonces tengo un sumario para mi información. Quiero ahora definir, pues entonces, cómo voy a generar esas agrupaciones para los clústeres. Entonces le voy a decir que ejecute mi información, fíjense acá, y yo le voy contando, por ejemplo, a mi estudiante para qué me sirve esta parte, ¿sí? Para qué me sirve generar este clúster, para qué me sirve generar un dendrograma, para qué me sirve definir unas reglas de parada, y lo puedo hacer muy fácilmente. Fíjense que el menú de estadísticas, me voy a detener acá un segundo, el menú de estadísticas está organizado de manera tal que yo me pueda mover en términos de ir de menos a más, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que yo hago? Decíamos hace un ratito cuando estábamos dentro de la presentación. Entonces yo voy primero y hago una gestión de datos, ¿cierto? Para eso tenemos este menú, el menú de datos. Entonces aquí puedo crear, cambiar, combinar información, puedo unir distintas tablas de datos, puedo hacer aprovechamiento de esa información. En el menú de estadísticas, entonces voy a ir desde lo más general, lo más transversal, hasta lo más particular. Entonces lo primero que yo ejecuto pues es un sumario o un descriptivo. Si yo me sigo moviendo hacia abajo, entonces, por ejemplo, encuentro la parte de regresión, que ustedes veían, hay una carpetita creada con la parte de regresión. Por ejemplo, entonces me puedo mover sobre análisis multivariado y aquí encuentro el análisis de conglomerados, fíjense que es lo que estamos corriendo en este momento, el conglomerado de los datos. Entonces, ¿cómo voy a definir esas distancias? ¿Sí? ¿Qué tipo de distancia voy a usar? Entonces, por ejemplo, en este caso estamos usando distancia euclidiana, o estamos usando distancia de Mahalanobis, por qué usamos una o por qué usamos la otra. Entonces acá puedo ir contando como toda esta información. Fíjense que después de hacer esa distancia, entonces puedo hacer el análisis de mis conglomerados. ¿Mediante qué? Mediante la matriz de disimilaridades. Posterior a eso, cuando yo he generado esa información, entonces le digo, bueno, ahora verifiquemos y hagamos un post-análisis de eso que ya tenemos, de esas agrupaciones. Entonces, de la parte gráfica tenemos los dendrogramas, y digamos que un poco más al detalle, un poco más analítico, tenemos las reglas de parada. En este caso, fíjense que nosotros corrimos, acá tenemos las reglas de parada de Kalinsky. No sé si la alcancé a correr, si no, permítanme la corrimos de una vez. Ya lo había corrido, listo. Entonces acá tengo la información y generamos pues entonces esa segunda agrupación. Fíjense, entonces ya la tenemos. Y un dendrograma para la visualización de mis grupos. Acá tenemos la visualización de los grupos de análisis. Entonces, aquí podemos empezar a ver cómo esas agrupaciones, cómo se ajustan y de las reglas de parada. Entonces, verificamos, pues justamente, cuál es la información que podríamos validar. Y de esa manera, pues podemos construir el análisis completo. Listo. Entonces, fíjense que acá, en las reglas de parada, nos sugiere que podríamos quedarnos con 3 grupos, con 3 grandes grupos, y lo podemos verificar mediante la visualización. ¿Listo? Entonces ya tenemos como otra guía de trabajo que pudiésemos compartir a nuestros estudiantes. Hay otra cuestión que mencionaba al inicio, y es el poder facilitar como el aprendizaje
de las distintas herramientas con las que cuentan los estudiantes. Entonces, por ejemplo, nosotros en este caso, pues todo lo hemos trabajado, casi que todo lo hemos trabajado mediante el menú. Pero cada una de esas cosas les pedía que por favor se fijaran que cada vez que voy corriendo alguna de esas cosas van apareciendo en este lado. Entonces, pues justamente la información yo la puedo enviar a, perdón, pues selecciono todo. Justamente esta información yo la puedo enviar a un editor de archivos y allí pues lo que va a ver el estudiante o la persona a la que se la quiero compartir, pues es el código. Entonces pues va a ser mucho más fácil aprender la programación que nos solicita Stata de esa manera. Va a ser un paso más amable. Por acá, perdón, voy a cerrar este y voy a cerrar este también, que no me sirve. ¿Listo? Y este también. Entonces, fíjense que todas las instrucciones que yo voy corriendo, pues las puedo incluso automatizar, que era una de las opciones que mencionábamos en la presentación. Entonces, yo puedo crear aquí, por ejemplo, ciclos, for each o for values, como lo hago en otras herramientas, pero también como puedo traer distintos idiomas. Entonces, por ejemplo, puedo trabajar con Java, puedo trabajar con Python, puedo trabajar con Markdown y lo puedo crear dentro de esta misma interfaz y de esa manera pues la puedo aprovechar mucho mejor. Listo. Voy a cerrar por acá y entonces, por ejemplo, otra de las opciones, permítanme, voy a dejar este abierto, voy a moverme sobre otro Stata para no cerrarles acá y poderme mover en este de acá. Listo, entonces voy a definir un directorio de trabajo. Listo, voy a aceptar este. Y voy a traer otra de las opciones, entonces, por ejemplo, con los mapas, ¿sí? Entonces voy aquí a irme a un menú más específico, que es el de modelos espaciales autorregresivos. Entonces, tal como sucedía con el anterior, acá me va a llevar de nuevo paso a paso. Entonces, ¿qué le voy a pedir? Está también, tome un archivo que está en un formato de mapa, ¿sí? En un formato estándar, que es un SHP o un DBF, y lo convierte. Entonces, como lo que le voy a pedir es eso, pues entonces me voy a mover justo sobre ese menú. ¿Listo? Entonces, ¿qué necesito garantizar? Tener mis dos archivos en una misma carpeta. Un archivo DBF o un archivo SHP, que generalmente son los que están relacionados con las coordenadas. ¿Listo? Entonces voy a cargar este archivito. Le voy a decir, mire, yo quiero trabajar en esta misma carpeta y voy a ponerle aquí ejemplo municipios. ¿Listo? Para este caso voy a trabajar con el mapa de Colombia. Entonces les muestro la información para que más o menos tengamos una idea de qué es lo que sucede acá. Entonces, bueno, voy a crear mi archivito. Fíjense que lo que hace es traducir la información, que es justo lo que le estoy pidiendo. Traduzca este archivo y vuélvalo a un formato Stata. ¿Sí? Entonces acá está. Listo, me ha creado el archivo. Ahora lo voy a ejecutar. Miren que acá todavía no tengo nada. Entonces voy a abrir acá la información. Miren que acá están todos los mapas que he hecho asociados pues a esta parte. Entonces acá está el que acabo de crear, ejemplos, y le voy a dar a abrir. Entonces acá ya tengo mi información. Fíjense que lo que hace es traducir pues ese archivo en formato SHP a un formato que pueda habilitar Stata, que en este caso es el DTA, y lo que puedo es combinar esa información. Entonces ya tengo aquí mis datos, le voy a decir, bueno, a mí me gustaría, por ejemplo, ver un gráfico. Fíjense que acá, ay, perdón que acá me salté. Entonces tengo la organización. ¿Qué quiero ver ahora? Un gráfico. ¿De qué variable? Entonces yo quisiera, por ejemplo, ver el área. Fíjense que acá ya tengo mi mapita, entonces he generado la información y que fue necesario únicamente contar con el archivo en dicho formato, las coordenadas en X, las coordenadas en Y, para que él pueda hacer la graficación de cada uno de los espacios. ¿Listo? Entonces, estos también los podemos exportar. Podemos, por ejemplo, trabajar la introducción a datos geoespaciales. Podemos realizar información asociada a Cochrane, a matrices espaciales, lo podemos trabajar desde acá. ¿Listo? Entonces, ese podría ser otra guía de trabajo. Voy a minimizar acá. ¿Y qué pasa entonces cuando queremos llevar un poquito esos datos a otro punto? Entonces me voy a regresar acá. Listo. Entonces ya tengo otro espacio
habilitado, perdón, aquí, listo, ya tengo otro espacio habilitado, y voy a crear pues esa información con archivos un poco más grandes. Entonces, por ejemplo, la información del Centro Nacional de Memoria Histórica, asociado, para el caso Colombia, asociados a secuestros y a la información, pues, como la vemos sobre esos mapas. ¿Listo? Entonces, permítanme un segundo, voy aquí a habilitar mis datos. Listo. A ver. Se traba aquí la pantalla un segundito. Voy a dejar de compartir un momentito y retomo la pantalla. Permítanme un segundo. Listo. Si me cuentan, por favor, por el chat si ya ven la pantalla, les agradezco mucho. Correcto, Erika. Él está. Muchísimas gracias. Listo, gracias, perfecto. Entonces, bueno, voy a ir por acá. De nuevo me voy a mover sobre otra de las carpetas. Entonces, aquí le voy a decir que yo lo que quiero es cargar una carpeta de mapas y una carpeta que tenga información asociada también a esos municipios. Entonces, me voy a mover acá, en este caso, sobre la base. Listo. Y fíjense que acá tengo este conjunto de datos. Permítanme, lo voy a habilitar aquí de primeritas para que lo podamos ver asociado. Listo. Entonces tengo mi información. Miren. Acá está las víctimas de secuestro. Y yo quisiera ver, por ejemplo, esto por regiones. ¿Sí? Entonces lo que yo hago es combinar mediante la herramienta de combinación de información, en este caso en el menú datos. Fíjense acá arribita. Tengo la herramienta de combinación de datos, combino los conjuntos de datos bajo, en este caso, la variable de combinación pues corresponde al municipio en Colombia y fusiono mi información con el mapa, ¿sí? Al final, ¿qué puedo obtener? Voy aquí a presentar esto rápidamente, no lo voy a combinar aquí en este caso. Entonces, perdón un segundito. Listo. Ahora sí. Entonces ya tengo aquí mi información. Perdón, acá me muevo rápidamente sobre este. Listo. Entonces ya tengo aquí mi información sobre cada una de las variables. Y fíjense que en este caso pues tengo el código del DANE y en el otro caso que también teníamos habilitado aquí en el mapa, tengo el código del departamento, el código del DANE, el municipio y el departamento. Y mediante este código de municipio pues puedo combinar mi información para así poder visualizar como en total esta parte. De igual forma, pues entonces esto lo podría añadir a una guía. Permítame, por acá me regreso a mi DoFile, listo. Lo podría añadir a una guía y pues podríamos hacer el seguimiento posterior de esta información. Otra de las carpetas que ustedes ven acá es una asociada a teoría de respuesta al ítem. Fíjense que acá hay unos archivos en formato PDF y en esta otra carpeta, entonces la parte de regresión, ¿no? Entonces tenemos distintos formatos que podemos ir abordando en esta parte y de igual forma, como sucede con cada una de estas, podemos irla trabajando y darle la información, perdón, aquí al estudiante para que sepa para qué estoy haciendo cada una de esas instrucciones dentro de mi DoFile. ¿Listo? Entonces voy a regresarme por acá. Había un último recurso que quería mostrarles, que está asociado aquí al formato de ayuda. Es otro de los recursos, pues aquí, con los que cuentan dentro de la misma interfaz. Entonces, pues uno de ellos es el formato PDF. Está organizado para cada una de las instrucciones. Entonces, por ejemplo, el manejo de los datos, la parte de los gráficos. Por acá hay otro, entonces, por ejemplo, para trabajar con ANOVA. Entonces, yo quisiera ver, por ejemplo, cómo ejecutar este análisis de varianza, ¿sí? Entonces, a una vía, a dos vías, si provienen de la misma muestra, entonces, ¿qué puedo realizar? Fíjense que acá yo puedo ir siguiendo como la información. De nuevo, mencionarles, no solamente me muestra como en términos técnicos qué está sucediendo con cada una de estas opciones, sino que adicional, pues, siempre voy a encontrar
un conjunto de datos con el que puedo correr esta información, la validación de mi información, fíjense que acá aparece siempre, notas que van a ser útiles para la interpretación y las salidas que nos va a arrojar Stata al momento de trabajar pues justamente con ese conjunto de datos. De esa manera pues podemos hacer las comparaciones. Perdón, acá me detengo un segundito y me muevo sobre otro de los menús. Hay una serie de funciones que han sido habilitadas por la comunidad de Stata. Entonces Stata cuenta con el Stata Journal y con la librería de Stata, que es Stata Press, la editorial, perdónenme, y unos archivos que se han venido incluyendo, que pues son bastantes. Entonces, por ejemplo, acá están organizados por orden alfabético y todas estas son funciones que han aportado usuarios de la comunidad. ¿Qué característica tienen estas opciones que van apareciendo? No pueden ser publicadas hasta tanto no cuenten con una validación por el Boston College. Deben contar con un conjunto de datos de ejemplo y deben contar con unas instrucciones para que las personas las puedan trabajar de manera amable. Entonces, por ejemplo, yo les mostraba el comando asdoc. Este comando pues sirve para la parte de tablas. Entonces acá está toda la información asociada a este comando, para qué nos sirve, qué nos solicita, qué nos devuelve, qué posibilidades facilita. Y digamos que acá hay una ventaja. Los tenemos que instalar una única vez y siempre que los ejecutemos, pues simplemente los llamamos. No tenemos como, digamos, restricciones adicionales, como sucedería tal vez en algún otro lenguaje de programación, que lo que necesitamos es estar llamando todo el tiempo las librerías. Entonces, me regreso por acá. Perdón. Entonces, una de esas posibilidades es justamente esa opción. Ya para el ámbito universitario y para las instituciones académicas, desde Software Shop, pues hemos venido trabajando en algunas posibilidades que faciliten justamente el aprendizaje y la aplicación y el aprovechamiento, perdón, de las herramientas. Y para eso pues hemos creado algunos sitios en los que pueden acceder fácilmente a sus licenciamientos. Y por ejemplo, para el caso de Stata, entonces, perdón, me voy a mover acá sobre el Stata, se cuentan con talleres virtuales previamente grabados, tienen material de apoyo, dentro de los que hay talleres asincrónicos, dentro de los que hay webcasts que ya se los estaban por aquí compartiendo hace un ratito, y por acá invitaciones a este y a otros eventos que vamos programando sobre la herramienta, como les mencionaba, en distintas áreas de conocimiento y pues que podamos hacer un mayor aprovechamiento de la herramienta. Entonces, de pronto, si quieren conocer un poquito más sobre estos portales interactivos que se han venido generando para las distintas instituciones, pueden escribirnos por aquí al correo electrónico que les estaba indicando Lisa, Clemencia, Jessica, y podemos programar una presentación para su institución o ver si de pronto incluso su institución ya cuenta con este tipo de licenciamiento y pueden habilitar pues todos estos beneficios que les estoy mencionando. Entonces me voy a regresar por acá a Stata un segundo. No sé si me quedan por acá preguntas, he tratado de irlas respondiendo, sé que también en el chat nos han ido apoyando en las respuestas, no sé si tal vez me quedan por aquí pendientes. Yo tengo unas por acá, Erika, si quieres te las voy leyendo. Vale, muchísimas gracias, Lisa. Ok, una de las preguntas que nos hacían al inicio es, ¿cuál es el máximo de datos que se pueden trabajar en el software? Ok, depende, hay 3 ediciones disponibles en Stata. La que están viendo ustedes en pantalla es la edición MP, que es la edición multiprocesador. Sin embargo, hay 2 ediciones adicionales, la Stata BE y la Stata SE. Y pues lo que cambia es la cantidad de datos que podemos procesar. Por acá voy a compartirles la página web para que puedan accesar y verificar la información. En este caso igual se las voy a mostrar. Para Stata MP, que como les digo es la edición más robusta, pueden cargar cerca de 20 billones de datos de observaciones y alrededor de 120.000 variables.
Esto pues va a depender un poco también de sus máquinas y de cómo estén trabajando con esos datos. Para la edición SE y la edición B, pues como notan acá se reduce bastante la cantidad de información, sin embargo, pues son conjuntos bastante grandes, justo porque se ha pensado para que podamos trabajar con la parte de ciencia de datos. Creo que Perfecto, Erika. compartí el enlace correctamente ya. Correcto. Perfecto. ¿En todas las versiones se pueden usar los frames? En todas las versiones, no estoy segura. Desde la versión 15 sí se pueden usar. Pero antes no estoy segura. 14 tal Perfecto. vez sí, pero estas posibilidades de las automatizaciones y de las conexiones entre los frames, hay unas opciones que se llaman frame links, solo funcionan desde la 16. Ok, Erika, gracias. Nos estaban preguntando, querían saber cómo hacer gráficos de barras donde aparezca en cada barra la desviación estándar y si esto es posible hacerlo en versiones anteriores como la 14 o la 15. Bueno, hay por acá una cuestión, permítanme, me voy a mover. Pero permítanme, cargamos una que tenga datos. Listo. Entonces, en los gráficos de barra, pueden añadir información y pueden combinar datos. Entonces, podrían, por ejemplo, crear un gráfico de frecuencias dentro de categorías. Voy a habilitar aquí, por ejemplo, el estado civil para que veamos la información. Y le voy a añadir aquí unas opciones a las barras. No sé si se refieren a esto o si no, por favor, me cuentan por el chat. Y puede ser entonces añadirle otra información al gráfico. Perdón, aquí que me embarré. Etiquetar. Listo. Y pongámosle etiquetas a las barras también. Entonces aquí tienen las categorías y cada una de las categorías etiquetadas. Para combinarlo, entonces usan acá en los gráficos la combinación de gráficos y pueden ajustar la información con los gráficos que quieren combinar. Si de pronto lo que quieren es añadirle los segmenticos en la parte superior a las barras, si quieren nos dejan el correo y les envío un comandito que tienen que instalar para que les funcione esta parte. Ok, por acá tenemos otra consulta. Nos están preguntando si hay algún lugar donde se puedan averiguar configuraciones y comandos de Stata, pues para poderlos emplear más adelante, y si se cuenta con un texto guía en español. No, texto guía no tenemos en español. Lo que sí tenemos pues son estos videos que les mencionaba hace un ratito. Todos están en español. Y pues digamos se han trabajado distintas temáticas que van desde la parte de gestión de datos hasta aplicaciones avanzadas como la integración con Python. Entonces, toda la documentación que está dentro de Stata sí está en inglés. Ok. Por acá nos indicaban que si podías mostrar nuevamente cómo pusiste la información en el mapa, como lo hiciste en el de Colombia. Ok, bueno, para esto deben recurrir a este menú, al menú de datos. Bueno, lo primero es que carguen el mapa. Entonces, para cargar el mapa se van a estadísticas y usan el menú de modelos espaciales autorregresivos. Acá, entonces seleccionan el mapa. Perdón, acá que me va a mostrar un error. Acá seleccionan el mapa. ¿Sí? Entonces, traen el mapa, lo crean y guardan el conjunto. Una vez lo han convertido, entonces vienen a datos y usan la opción combinar conjuntos de datos. Aquí pueden, bien sea o fusionar o añadir la información. En este caso, pues vamos a fusionar mediante la información que tenemos aquí. En Stata se denominan variables clave o variables llave. Para la fusión, entonces lo que yo hice fue usar el código de municipio, en ese caso. Para cada uno de los mapas, pues este puede variar, ¿no? Es la variable que se repite en ambas bases, teniendo dos cuestiones presentes.
que la variable sea del mismo tipo y que esté escrita de la misma forma. En este caso, Stata es case sensitive. Por aquí tenemos un video que hice justamente sobre esto. Permítanme por acá. Bueno, lo encuentran en el menú de contenidos de los videos que les compartieron hace un momentito. Está justo acá. Graficación de mapas se llama, si no estoy mal. Si no lo encuentran tal vez así como muy rápido, porfa, escríbanos y se los enviamos. Está por acá. Perfecto. ¿El recurso de ayuda en PDF se puede cambiar a español? Creo que eso ya de pronto lo respondimos con la pregunta anterior. Sí, está en inglés. Está en inglés. Correcto. Perfecto. ¿Qué ventajas o bajo qué situaciones Stata es una mejor opción frente a otros programas similares? Y también nos preguntan específicamente comprando o revisándolo contra StatGraphics. Ok, bueno, tal vez importante mencionar algunas características y creo que aprovechamos aquí para abordar algo que nos estaban preguntando también en el chat. Stata realmente no requiere muchos recursos para funcionar, digamos que para su instalación y demás. Ya, digamos, los recursos van a estar muy relacionados con la cantidad de datos que procesemos. Adicional, digamos que pensando en términos de la robustez y de las posibilidades que nos brinda, está todo el asunto de poder trabajar de manera muy amena, muy amable, con todo en un mismo lugar. La organización de los archivos es otra de las ventajas. El poder trabajar con varias tablas, digamos, en esta misma sesión, nos facilita la información. La integración con Python, pues digamos, da una ventaja adicional y es que lo que no podamos trabajar de manera directa, tal vez porque lo sabemos hacer mejor en una herramienta, en un lenguaje de programación, lo vamos a poder traer aquí. El control de versiones es otra de sus posibilidades. Y la interfaz dentro de los distintos sistemas operativos también es otra ventaja. La exportación de tablas y de resultados con formato publicación también es otra de las posibilidades que nos brinda. Y bueno, los distintos procedimientos asociados a la documentación, pues está muy en disposición de esas ventajas y las funciones aportadas por la comunidad. Eso es otra cosa muy interesante. Hace 15 días, si mal no recuerdo, hicimos un evento en el que les mostrábamos varias opciones de visualización que no están dentro del menú, pero sí que las podemos aprovechar eh, mediante las aplicaciones y las funciones que nos aportan las instrucciones que nos da la comunidad. Y pues qué bueno sacarle el mayor provecho a esa parte. Perfecto, Erika. ¿Existe algún sitio donde se puedan revisar las diferencias entre las versiones, específicamente entre la 15 y la 17, o de pronto algunas que tú pudieras mencionar en este momento? Claro que sí. Hay un video en el que mostramos las novedades de la versión, pero a grandes rasgos les cuento rápidamente. Se incluye el menú de modelos espaciales autorregresivos, se incluye la parte, entre la 15 y la 17, ¿no? Se incluye la parte de lazo, la parte de ceros inflados, la parte de tablas en diferentes formatos de exportación. Se incluyeron también opciones para mapas de esa versión a la 17. ¿Qué otras novedades? Bueno, la parte de Python, la parte de la econometría bayesiana, opciones en la elaboración de informes y exportación de resultados, la integración también con Java. Dentro de los reportes, entonces se da el control de navegación para marcación mejorada. En la tabla, bueno, la generación y las exportaciones de reportes. Surgieron un par de ajustes en los comandos sort y collapse y unas funciones particulares que se incluyeron a la conversión de fechas y horas.
aparece también la información de modelos de diferencias en diferencias, la regresión Cox para intervalos, pruebas no paramétricas para la tendencia, y modelos logit multinomiales que tenga así como en la cabeza así rápidamente. Sin embargo, como les digo, en la página web que les compartimos hace un momento, encuentran un brochure asociado a todas las novedades que trajo esta versión 17, y también encuentran una sección en la que pues les contamos como todas las novedades. Permítanme acá está. Acá están todas las novedades que surgieron a la versión 17. Entonces, entre la 15 y la 17 sí ya hay bastantes cambios marcados. Y Jessica les está enviando también el video de novedades que se realizó en su momento cuando se lanzó la versión. Muchas gracias por esta información, Erika. En el momento no contamos con más preguntas, solamente resta por pasar a transmitirte los mensajes que dejan en el chat, agradeciendo la valiosa presentación que nos estás presentando en este momento. No sé si quieres finalizar con algún comentario adicional, compartirnos información adicional. No, pues agradecerle su compañía, su asistencia el día de hoy. Esperamos de verdad que pues sea de utilidad como lo que queremos compartirles en estas presentaciones. Estamos atentos si desean alguna presentación particular para su institución o si quisieran conocer algo particular de lo que se ha mostrado el día de hoy. Estamos allí a disposición. Los correos se los está dejando Lisa, se los está dejando Jessica en el chat. Esta opción de mini sites que les mostraba de portales interactivos realmente es muy útil para las instituciones universitarias y para las distintas instituciones ha sido una gran herramienta. Entonces, si quieren conocer tal vez un poquito más, les dejamos allí la inquietud para que pues, puedan preguntar sobre esta parte, sobre este producto que ha funcionado bastante bien. La implementación pues, que se ha venido dando en algunas entidades de gobierno y algunas entidades financieras, pues es lo que hemos llevado como experiencia a esos talleres y demás que hemos compartido. Dejarlos invitadísimos a las presentaciones que pues vamos a estar haciendo este año en distintas temáticas. Y pues bueno, ¿no? Nuevamente agradecerles la asistencia y nos encontramos entonces en una próxima oportunidad. Desearles que tengan un feliz resto de tarde. Perfecto, Erika. Muchas gracias por tu tiempo, por tu presentación, a todos nuestros asistentes. Igual, muchas gracias por acompañarnos. En el transcurso de la sesión se ha venido compartiendo vía chat el enlace donde podrán conseguir esta grabación la próxima semana, también sobre nuestros cursos asincrónicos desarrollados con el apoyo de Stata. También podrán encontrar la información en nuestra página web. Y recordarles el correo electrónico para mayores informes sobre licenciamiento y capacitación. Aquí nos pueden escribir y con gusto les atenderemos. Entrenamientos@software-shop.com. A todos ustedes un buen día. Muchas gracias, Erika, y nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Que estén muy bien. Hasta luego. Para mayor información respecto al software o en temas relacionados, no duden en contactarnos a través del correo electrónico entrenamientos@software-shop.com o visitar nuestra página web www.software-shop.com.